Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis. Gracias por acompañarme una vez más. Muchos me habéis comentado que dónde andaba, pues aquí estoy. La última vez estuvimos en la despedida de Concha Velasco, donde retransmitimos en directo desde el Teatro de la Latina la despedida de una de nuestras grandes de la actuación. Por cierto, quiero agradeceros a todos los que os acercasteis allí a saludarme personalmente. Vamos a empezar recordando la figura de un artista de la canción, conocido como el Rey del Verano, y nosotros como el gran Georgie Dan. Así que acompañadme a visitar su tumba y a recordar su historia de este icono de la música. Vamos para adentro. Ya estamos aquí, en el cementerio municipal de Majadahonda. Aquí yacen los restos mortales del gran Georgie Dan. Si os parece, vamos recordando brevemente la figura de este icono musical, pero antes recordaros, por favor, que os suscribáis al canal y, como no, me regaléis un me gusta, que eso siempre ayuda. Venga, vamos para adentro. Bueno, ya estamos dentro del cementerio. Este no es el típico cementerio ostentoso que tiene grandes panteones, es un cementerio sencillo, pero que alberga algún que otro enterramiento, como por ejemplo fuera la escritora integrada en la generación del 27, que fuera la primera mujer del poeta Rafael Alberti, María Teresa León Goyri. Bueno, ¿quién es George Meyer Dan? Seguramente que no sabemos quién es si no os digo que es Georgie Dan. Seguramente que todos lo recordamos por sus famosas canciones del verano. Georgie Dan nació en París, en Francia, el 14 de enero de 1940. Nació dentro de una familia de músicos, estudió durante 9 años en el conservatorio de su ciudad natal, especializándose en el clarinete, aunque tocaba también el saxofón y el acordeón. Ejerció de maestro de escuela durante 6 o 7 meses dando clase, y es ahí donde comienza a escribir canciones de problemas que existían en el colegio y los problemas que tenían de verdad los niños. Bueno, y ya estamos llegando a la tumba de Georgie Dan. Y aquí la tenemos, Georgie Dan, el Rey del Verano. Llenaste de alegría nuestros corazones con tu música, para siempre inolvidable. Te queremos, tu esposa e hijos, 3 de noviembre del 2021. Fue tal el éxito de esas canciones para los niños que llegaron a los oídos de una discográfica que se acercó a su casa, y la anécdota es que mientras su madre hacía un pastel, él tocaba el piano delante de este señor de la discográfica. Después este señor se tomó el café con leche, el pastel, y le dijo que tendría noticias suyas en 3 días. A los 2 días y medio recibe una llamada telefónica para informarle de que querían hacerle una pequeña prueba. Y es ahí donde comenzaría todo. En 1964 llega a España, ya tenía una consolidada carrera musical, siendo representante de Francia en el Festival de la Canción Mediterránea en 1964. Quedaría en 6º lugar, desde entonces se instala en España, convirtiéndose en una cara reconocible de la televisión. En el RTV se presentaría diciendo: buenas noches España, me llamo Georgie Dan, nací en París y estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Era el año 1970. Como es conocido, Georgie Dan puso la sintonía durante muchos años y se convirtió en el icono de la canción del verano. Nos dejó temas como la barbacoa, el chiringuito, el verano o el bimbo, entre otros. Acumuló decenas de éxitos que marcaron veranos durante décadas. También fue el autor de algunos de los primeros videoclips
que se emitieron en televisión española. Jordi Dan afirmaba en los últimos años no había bajado el volumen de trabajo, sino que hasta ahora, donde iba, había muchísima concentración de gente y que no vivía del pasado y que tenía una carrera internacional y que seguía visitando muchos países de América. En cuanto a su vida familiar, era 1974 cuando Jordi Dan, viviendo en Barcelona, conoce a Emi, una barcelonesa de nacimiento. Se casan y tienen 3 hijos, Emi, Patricia y Paul, a los que enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Torre Necrópolis. Y es que hasta la hora de su muerte tuvo una vida familiar plena. Emi quedó muy afectada después de tantos años juntos y sus hijos dirían de él que ante todo había sido muy buen padre y que estaban muy orgullosos de él. Y llegamos al día de su fallecimiento, era el 3 de noviembre del 2021. Nos decía adiós en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda durante una operación de cadera por una caída. Ya arrastraba una grave enfermedad que le llevó a no soportar la operación, pero antes de entrar al quirófano eran conscientes de la delicada situación de salud y el riesgo que conllevaba esa operación. Y nada más, terminamos acabando de repasar brevemente la historia de uno de los iconos de la música, no solo española y francesa, sino mundial, dejando un legado que ahí quedará para siempre. Ahora sí, me despido de vosotros, como siempre os digo, no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo, un beso.